Bienvenidos al tema de esta semana, donde vamos a hablar acerca de la dignidad humana como referente de valor y sentido de lo humano. ¿Qué es lo que vamos a abordar? En este tema consideraremos la dignidad humana como referente de valor y sentido de lo humano, así como su importancia para la reflexión ética. Vamos a discutir también las diferentes propuestas que los pensadores en la historia de la humanidad han hecho para fundamentar la dignidad de una persona. Vamos a iniciar definiendo dignidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dignidad? La dignidad es el valor intrínseco que tiene toda persona por el simple y sencillo hecho de ser humano, y ya sea que se fundamente en la racionalidad, en la autonomía o en la vulnerabilidad humana, la dignidad de cada persona exige que se le trate con respeto, con tolerancia, con justicia, equidad e inclusive compasión. Asimismo, el respeto a la dignidad humana conlleva la obligación de no instrumentalizar o utilizar a ningún ser humano como un medio. En este tema también debemos de considerar la importancia de los derechos humanos, que constituyen la formulación positiva de las principales necesidades de las personas y de las comunidades para llevar una vida digna. La dignidad humana y sus exigencias se explicitan de alguna manera en los derechos humanos. El respeto y la promoción de estos dan valor y realidad al reconocimiento de la dignidad de los seres humanos. En el tema de esta semana en el blog se discutió sobre discriminación por discapacidad y apariencia física. Nos enfocamos a las preguntas de cuáles son los derechos que no son respetados de acuerdo a la información que se nos presentó, cuál debería ser nuestro rol para evitar que este tipo de situaciones sucedan y cuál sería tu propuesta de solución a esta problemática. Recuerden que aquí es súper importante que cada uno aporte y fundamente los argumentos que presenta para que enriquezca mucho más esta discusión y analizarla no solamente desde nuestra propia perspectiva, sino ver las perspectivas de nuestros demás compañeros y a lo mejor ver cosas que en un momento inicial nosotros no percibíamos. Esta es la riqueza de este tipo de discusiones. Gracias por participar. En el material de esta semana, Rachel nos habla sobre Kant y el respeto a las personas. También tenemos un material de Fernando Savater donde nos explica qué es un imperativo categórico, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un reporte sobre la discriminación en México publicado por la CONAPRED. Aquí es importante revisar la introducción y el marco teórico. ¿Qué es alguna de las cosas o cuáles son algunas de las cosas más importantes que vamos a encontrar en este material? Una de las cosas que Rachel nos presenta es la ética del deber de Immanuel Kant. Nos presenta el imperativo categórico, donde para Kant debemos obrar solo según una máxima que podamos querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Para Kant, la dignidad es un valor intrínseco que nos hace valiosos sobre cualquier precio. Asimismo, nos habla de cómo debemos obrar de tal manera que utilicemos a la humanidad, tanto en la persona como en la persona cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Fernando Savater, por otro lado, también nos habla de lo que es el imperativo categórico y lo que es el concepto de buena voluntad. Por último, en la actividad de esta semana es importante releer los casos discutidos por Rachel en el capítulo 1 de Introducción a la Filosofía Moral y elaborar una lista de todos los argumentos utilizados por el autor y que hagan referencia a la dignidad humana. Tomen en cuenta esos argumentos y lo discutido en el material de la semana y responde a la siguiente cuestión. ¿Conoces algún caso en tu familia o en la comunidad donde se haya puesto en peligro la dignidad humana? Aquí no se trata de que narren la experiencia, sino que tomándola como base, redacten un texto entre 450 y 500 palabras, donde nos hable precisamente de cuando se pone en peligro la dignidad humana. Pero recuerden que esto es muy importante que lo relacionen con el material teórico que estamos viendo esta semana. No solamente se trata de que pongan yo creo, yo pienso, sino sea lo que ustedes piensan fundamentado o relacionado con el material teórico que vimos esta semana. Recuerden revisar la retroalimentación que se les ha dado de las actividades pasadas. Muchas veces nos sucede que los mismos errores en las primeras actividades se van cometiendo en las siguientes por no revisar
y muchas veces son cuestiones mínimas que pudieran mejorarse a lo largo de las semanas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.